Cuéntenos, por favor, cómo toman esta decisión y cómo se están organizando para evitar el menor daño posible. Yesenia, Washington, muchísimas gracias. Bueno, como con ustedes, con muchísimo asombro, vemos que lamentablemente todo lo que nos venían acostumbrando en el hecho de los apagones y los horarios que se manejaban ahora se han cambiado radicalmente, nos cambian todo el tiempo las reglas de juego, nosotros estamos listos para unas, nos vienen otras. Entendíamos que lo de este miércoles era un sacrificio al cual estamos dispuestos, por supuesto, a hacerlo si es que es por el bien del país, para un mantenimiento de equipos y que eso iba a minimizar los riesgos de futuros apagones en el futuro. Y hoy nos levantamos con la noticia de que la próxima semana no solo es uno, sino son cuatro y en unos horarios que realmente determinan que muchas actividades dentro de nuestra industria turística que no pueden simplemente cambiarse, nadie va a ir a una discoteca a las 3 de la tarde o a un bar a las 4 que está trabajando, pues evidentemente vienen con un daño importante. El daño importante, sin embargo, yo creo que tenemos que entenderlo hasta cierto punto por todo lo que viene arrastrando, pero lo que no terminamos de entender, y es allá donde me quiero dirigir, es medidas como un toque de queda o como un teletrabajo. Creo que no contentos con el efecto que ya genera el generar este tipo de medidas por los cortes que además están pasando en muchas partes de Latinoamérica, se agrava con el mensaje que mandamos al mundo y a nosotros mismos de que somos un país en el cual no se focalizan los problemas, en que todo el país está en tantos problemas de inseguridad que lamentablemente tenemos que esconderle a la gente o encerrarle a la gente para garantizar su seguridad si no tenemos luz. Nuestros negocios tienen plantas eléctricas. A principios de este año, la empresa eléctrica Ujú. Quito, en el caso de los quiteños, la única medida que nos sugirió que tengamos es que adquiramos o garanticemos nuestra propia energía a través de plantas y resulta que no las podemos usar. No solo porque estamos en toque de queda y tenemos que estar evidentemente conscientes de que estas plantas duran entre 4 y 5 horas, sino porque definitivamente la gente no va a salir, no va a venir a nuestros negocios. Entonces es absurdo. Y en el día que podemos trabajar resulta ser que la gente que generalmente son nuestros clientes, especialmente en Quito tenemos mucha burocracia, ustedes saben, pues va a trabajar desde sus casas y eso también mermará lo que en el día podemos hacer. Confiamos que el gobierno en este punto revea con cuidado lo que está pasando. Pero ¿han intentado ustedes que el gobierno a través de sus voceros se sienten a dialogar con ustedes para tomar este tipo de medidas? No lo hicieron antes, pero podrían hacerlo, inclusive para que desde el lunes a lo mejor se pueda evitar un racionamiento tan largo de 4 días y de 8 horas diarias. Estamos en este momento teniendo y mandando un comunicado. Ujú, Paradójicamente, ayer cuando nos enteramos la medida hicimos un directorio y ya teníamos previsto ujú. justamente hablar del toque de queda, pero no teníamos previsto que venían 4 días más. Evidentemente los Ujú. canales siempre están abiertos. El problema no es el diálogo, es el oído. El problema no es la lengua, Claro, es que la no sea un oreja. diálogo de sordos, dice usted. Sí, 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 Ujú. definitivamente, porque imagínense nosotros evidentemente ya conscientes, porque se nos advirtió de que en estas épocas del año íbamos a tener, generamos inversiones, estamos relativamente listos para los cortes como nos tenían acostumbrados y como digo, nos cambian las reglas y nos ponen un toque de queda que además se comienza a convertir en una medida ya, digámoslo Ajá. hasta cierto punto, con la que se están Cotidiana. abusando los Ujú. gobiernos. O sea, por cualquier cosa ahora es toque de queda y eso yo creo que la Corte Constitucional tendrá que verlo. No nos han dicho nada sobre la próxima semana, pero yo creo que esto de coartar las libertades de movilidad a la gente permanentemente apenas cualquier cosa pasa, y yo sé que mucha gente dirá, bueno, pero igual la gente no va a salir si no hay luz. Bueno, eso es relativo. Porque definitivamente, quizás a mí como mis restaurantes, yo cierro a las 9 de la noche y no tengo problema, entre comillas. Mi gente tiene que volarse a sus casas, efectivamente, pero hay discotecas, hay gastropubs. La industria de la cervecería artesanal era algo que venía proliferando y creciendo importantemente, generando un montón de empleo Ujú. dentro del país. Y yo creo que el gobierno nacional sigue poniéndole al turismo al margen de estos Ujú. asuntos, siempre pensando en la industria, lo cual Ujú. está bien, en las exportaciones y demás, pero el sector turístico es un sector de servicios que no puede programar los horarios en los que hace la producción. Los horarios Ujú. de la cena son a la hora de la cena, del almuerzo a la hora del almuerzo, y los de las discotecas, gastropubs, bares y demás es a la hora que es. Y muchos de esos tienen la capacidad, tienen plantas eléctricas. Y por último, ayer que hablábamos, decíamos, no, por último,
legítimo, muchos de esos quizás haya gente que diga, para estar en la oscuridad de mi casa, pues me voy a una discoteca, y resulta ser que no quieren hacerse cargo de las responsabilidades que eso representa, y vivimos sinceramente cercados y parecemos una aldea más que un país a veces cuando se toman este tipo de medidas aleatorias. Diego, ¿ustedes tienen una estimación de cuánto les va a costar en pérdidas esta medida? Porque usted está relatando todas las dificultades que tienen que experimentar pese a la inversión de las plantas, no van a poder operar por el toque de queda. Al menos esta semana no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero la gente ya escucha toque de queda, la inseguridad que es terrible, pues le va a dar miedo salir y obviamente no van a consumir. ¿Cuánto tienen previsto que va a ser ascender la pérdida de esos días? ¿Tienen una estimación al menos de cuánto va a ser? Porque, por ejemplo, Juan Carlos Díaz Granados decía en este mismo medio en la mañana que se pierden 12 millones de dólares por la hora. Por hora. Sin electricidad. El sector industrial, sobre todo de Cuenca, que dice que tienen industrias que trabajan las 24 horas, van a tener que suspender el turno de la noche por los apagones. Y eso significa 1/3 de pérdida de su producción. En el caso del gremio que usted representa, ¿tienen una estimación? Mire, es relativo. Nuestra actividad, al ser una actividad de servicios, tiene diferentes dinámicas dependiendo del sector. Por ejemplo, ustedes saben que en la costa la gente tiende a salir más entrada a la noche, si se quiere llamar. Yo estoy convencido que allá el tema va a ser mucho más duro. Ojo que se estaba recuperando. Sectores como San Borondón, Manta y demás, al menos nos habían comentado. La sierra es distinta. En la sierra, especialmente en Quito, mire que nosotros la semana pasada empezamos con una campaña que se llamaba Pacto Social, justamente para empezar a invitarle a la gente a que vuelva a las calles, a que disfrute sus ciudades, a que vengan a nuestros restaurantes y demás. Y mire cómo es esto. Y nosotros estamos recién empezando a buscar que la gente salga en las noches. Sin embargo, una ciudad como Cuenca está totalmente activa, es orgullo para el turismo. Nosotros todos ahora alrededor del país nos fijamos en qué está haciendo Cuenca para que su gente, especialmente el turismo local, salga y demás. A cada ciudad, a cada zona le vendrá un impacto diferente, y hay zonas que no merecen estar en toque de queda. Yo creo que definitivamente, si no empezamos a focalizar las medidas que están destinadas obviamente a generar seguridad y todo, seguimos viéndonos como un país en riesgo permanente, ya no solo de tema de apagones y de luz. Mire, están próximos a venir, esto es patético. Acaba de irse días atrás, ustedes saben, el Congreso Eclesiástico que hubo en Quito y que fue todo un éxito. Felicitados, admirados por toda la gente, de lo bien organizado, de todo salió súper bien. Nos generó movimiento, sí, muchísimo en la capital, y a finales de este mes se supone que viene, espero que venga el Travel Mart. Vienen los principales operadores turísticos de todo el mundo a dialogar sobre turismo internacional en el país, y evidentemente el que más gana es el anfitrión, que somos nosotros. Vamos a estar con este problema en serio mientras recibimos a esta gente. A mediados del mes de noviembre viene lo que se llama el Road Ultra, que es un festival a nivel internacional de música electrónica que ya tiene vendidas sus entradas. Entonces Quito no puede seguir así, no puede seguir atrapando a la gente, seguir en esta especie digamos, confinamiento permanente. Cada que se presenta un problema nos confinan. Era entendible en pandemia, pero no es entendible ya a estas alturas del camino, y creo que las soluciones se dan si se va focalizando y si nosotros mismos comenzamos a ganar algo de autoestima, de sentir que es un país que está saliendo, que tiene muestras de que las cosas mejoran. Hace una semana nos dijeron que aparentemente no iban a haber apagones. Ayer nos dijeron que esto era un sacrificio que teníamos que hacer justamente para minimizar el riesgo de apagones, y hoy amanecemos con que hay unos apagones históricos como nunca han habido en la noche y madrugada, y que tenemos que estar encerrados en nuestras casas. Pero este ofrecimiento, Diego, viene desde el mes de enero. Recuerde usted que en el mes de enero el presidente de la República, en sus acostumbrados videos en TikTok, decía que con la ley cero apagones iba a haber eso, cero apagones. Sí, el lunes anterior, hace 8 días, el ministro de Gobierno, no habrá apagones. Y resulta que que a la semana siguiente, pues ya nada. Tenemos apagones y de 8 horas. Este tema se ha manejado tan así que nosotros no perdemos la esperanza de que esto sea algo estratégico, de que el próxima semana nos digan, saben que no van a ser de tantas horas, saben que no van a ser así, para de alguna forma, es como darnos una terrible noticia para luego avisarnos, o como se dice, dorarnos la píldora.
tenemos la esperanza, porque vemos que el gobierno trabaja mucho en este sentido de lanzar bombas, hacer pruebas y ver qué pasa. Por eso nosotros del día de hoy seremos muy contundentes en un comunicado. No podemos negar la posibilidad de apoyar al país, tenemos que ser parte de la solución. Si se venían los apagones, se venían. Sí se nos advirtió, hay que decirlo, más allá de la ley cero apagones. Nosotros invertimos en una crisis terrible, que no es solamente en las plantas, las instalaciones internas para poder poner las plantas eléctricas listos para que nos digan los lunes de tal hora a tal hora, los martes de tal hora a tal hora, pero no estábamos listos para una medida como la que se ha tomado. Y si esto sigue de largo, evidentemente vendrán otros problemas adicionales y nosotros ya, sinceramente le digo, estamos cansados de este reinventarnos, de ser creativos y demás. Hoy hablábamos de ver la posibilidad de invitar a la gente que venga antes a nuestros restaurantes. No nos queda, lamentablemente, es triste decirlo, más que apelar al público en general, a la gente, ayudarnos a dinamizar nuestras ciudades, a salir después de sus oficinas, a visitarnos, a cambiar sus horarios y todo. Y lo único que logramos con esto, que esto es algo de lo que no se hable, es espantar a nuestra juventud. Quito cada vez tiene menos jóvenes, ya cada vez hay menos niños que nacen en esta ciudad. Se está envejeciendo, porque justamente la gente joven lo que busca es lugares Se entretenidos, va. donde puedan tener libertad y salir. No solo se trata de un apagón o no solo se trata de un toque de queda o de lo que sea, se trata del futuro de nuestra gente, de nuestro país, de nuestra ciudad, que no se está tomando en cuenta cuando se toman estas medidas. Y debe leerse esta situación tan crítica que toca casi fondo, Diego, como una falta de previsión. ¿Cómo lee el sector de ustedes la situación? Porque hay que decirlo claramente. Sí, exactamente. O sea, lamentablemente ya cuando hay falta de previsión, ya lo pasado no podemos hacer nada. El gobierno, este actual gobierno, evidentemente como otros gobiernos anteriores, siempre han hablado de que el anterior no hizo lo que tenía que hacer. Y tampoco vamos a ponernos en un plano de coger y decir, este gobierno debió haberlo solucionado, tiene meses aquí, pero sí sentimos que las medidas que se toman paliativas para esto no consideran al sector turístico. Y eso es lo que nos entristece, porque el sector turístico es muy lindo para hablar, sale el presidente, lo lindo de nuestro país, lo rica de nuestra gastronomía, pero el rato de tomar medidas, las medidas se toman mucho con el corazón en las exportaciones, en la industria, y no está mal, está bien. Nosotros también regamos a la agricultura, a la ganadería, a toda una cadena de valor inmensa afectada que quizás se la ve pequeña en un macro proyecto, pero el macro empresas tienen facilidades como plantas eléctricas, pueden tener a su gente dentro de las... Entonces, yo creo que lamentablemente el turismo todavía sigue entrando por la puerta de atrás a la administración. Nuestro ministro de Turismo hace lo posible, el Ministerio de Turismo hace lo posible, pero está en el último de la fila cuando se trata de tomar estas decisiones y muy poco entiende el gobierno de cómo funciona un sector que tiene servicios que dar a una hora determinada y evidentemente la pésima imagen, lo difícil que va a ser recuperar el turismo exterior con todos los mensajes que se han mandado hacia afuera en los últimos meses y tampoco se le está jugando por el turismo local por lo que estamos viendo en estos días.